Bueno, muy bienvenidos a la sexta edición justamente del Fórum Global Argentina, este evento virtual que sale desde Buenos Aires, Argentina, como su nombre lo indica, para todo el mundo, porque ustedes saben que no solamente tiene esto que sucede aquí, lo que los expertos de cada sector en sus funciones, todos ellos exitosos en lo suyo, pero realmente las personas que vienen y que forman parte de cada edición del Fórum Global Argentina realmente es gente con muy buen currículum vitae, como dice doña Catalina por allí. Quiero decirles que en este comienzo le damos la bienvenida a esta sexta edición. Ustedes saben que este evento se hace bajo todas circunstancias, todos los meses. Comenzamos allá por la última parte del 2020, continúa en pleno verano de la República Argentina para el mundo. Y ustedes saben también que además de la versión de YouTube, que siempre hay, donde ya un día vamos a calcular también cuánta gente lo vio en YouTube, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, algo así, ¿no? O sea, estamos en más de 20.000 personas que ya a través del video de YouTube pudieron ver y escuchar al Fórum Global Argentina y sus distintas ediciones. Y por supuesto, dentro de unos días, gracias a TV Radio Miami, con asociación estratégica y con todos los medios de comunicación internacionales con los cuales obviamente estamos adheridos. Hago referencia a Radio Miami Internacional, que forma parte además también del mismo grupo empresario. También Radio Mercosur, también Radio Vaticana, también Radio de las Naciones Unidas y también, ni más ni menos que Radio Francia Internacional. Llegamos a un montón de países, de ciudades, todas las culturas, todos los idiomas y de los 5 continentes. Para mí es un gusto. Hoy vamos a tener la palabra de alguien que no pudimos tenerlo en su momento. Esperemos que hoy la tecnología no nos juegue una mala pasada, pero por eso está otra vez aquí, porque su palabra realmente vale. Así que es un placer para mí presentarlo en esta sexta edición. Pero vamos a comenzar por un debutante en el Fórum Global Argentina. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Además también ocupó la dirección operativa de emergencia habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Y también, entre otras cosas, varias otras cosas, fue además director justamente provincial de consejos escolares en la ciudad de La Plata, como le hablamos al mundo, le cuento, capital de la provincia de Buenos Aires, aquí, en nuestro bendito país, la República Argentina. Quien nos hablará de lo que nos falta en materia de seguridad. Así que tiene la palabra para inaugurar esta sexta edición del Fórum Global Argentina, justamente el diputado Hernán Berizo. Bueno, Sergio, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para vos y para los excelentes panelistas que están hoy aquí. Bueno, básicamente cuando te dije que quería hablar sobre la seguridad, de lo que falta en la seguridad, era un poco también hablar de la situación actual en la cual estamos viviendo, entendiendo que es muy largo, sería muy largo hablar sobre toda la problemática, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible, quizás sean un poco menos de 10 minutos, pero sí voy a ahondar en las posibles soluciones en el resto de los minutos que tenga. La inseguridad se ha instalado en la agenda de los argentinos ya en la última década del siglo XX y desde entonces se convirtió en un tema central en los medios de comunicación masivos. Y desde entonces el sentimiento de inseguridad ha ido en aumento sistemático de la mano de delitos año tras año. Esto, dicho de esta manera, podría desembocar en que hablemos de números, de estadísticas. No lo voy a hacer, sería alargar mucho la conversación. Quizá para algunos cuando se habla de inseguridad parece una película, algo que le pasa al otro, pero no es así. La inseguridad involucra a la política, involucra a la economía e involucra a la cultura. La inseguridad afecta el día a día, la vida de todos los argentinos. El vivir con miedo se apoderó estos últimos años de toda la población. Y en las tres instancias que atraviesa la inseguridad, voy a abordar la primera, que es lo cultural, lo que en las últimas décadas se fue consolidando, lamentablemente, como la cultura de la inseguridad, que se fue alimentando con la creciente desconfianza de la población frente a la autoridad policial, frente a nosotros, a los políticos, que
año tras año no hemos llegado a poder resolver estos problemas estructurales que tiene hoy en esta materia nuestro país, y que ha llevado a la ciudadanía a cambiar los hábitos. Hoy ya la gente trata de no salir de noche, que los chicos no vayan a las plazas a jugar, la gente vive enrejada, pagando muchas veces seguridad privada, no en barrios privados, seguridad privada en cualquier barrio donde le toque vivir. Si cualquier consultora hiciera hoy una encuesta de cómo ven los argentinos en un futuro el problema de la seguridad, todos dirían que lo ven peor. La segunda instancia que considero es lo económico y social, podríamos decir, en el aumento del delito. En los últimos años, las inversiones que generaban productividad han caído considerablemente, el crecimiento económico ha sido insuficiente, y esto ha traído aparejado el aumento de la pobreza, la exclusión y, por ende, más inseguridad. Ojo, que quede claro que la pobreza es un pequeño número en el índice de inseguridad. Claramente, lo que sí recalco es que la exclusión social, la falta de oportunidades, ha hecho que donde estaba el Estado presente, y sobre todo a mí que me toca caminar todos los días el conurbano y parte de la provincia de Buenos Aires, haya cada vez mayor presencia, y puede sonar a una película, pero es real, a un Estado narco, donde la droga se empieza a ser cada vez más presente y el Estado cada vez más ausente, donde hay falta de productividad, donde el mercado informal, en el segundo y el tercer cordón sobre todo, ya ha superado, le ha ganado al mercado formal. Y cuando digo que el Estado está ausente en todas sus expresiones. No hay fuerzas de seguridad presentes, y si hay, no tienen recursos para paliar la inseguridad. Y los narcos, cada vez, mediante la violencia, van sumando más voluntades jóvenes, sobre todo voluntades jóvenes ganando la calle. Basta un pequeño ejemplo. Hoy en día parece irreal decirlo. Si uno cruza la General Paz en Villa Celina, ahora, hay cuadras enteras donde hay barricadas y los propios vecinos, armados muchas veces, van preguntándole a la gente si viven o no en el barrio para dejarlos pasar. Hoy estamos viviendo así en nuestro país. Entonces, y esto es pegado a la ciudad de Buenos Aires, cada vez hay un mayor protagonismo de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a estas cuestiones, que la clase política claramente no está pudiendo resolver. Y esto es grave porque esto muchas veces recae en que se ajusticie por manos propias, que los propios ciudadanos quieran ajusticiar diferentes situaciones, y realmente no debemos de ninguna manera llegar a eso. Entrando lleno en lo político, como decía al principio, la sensación de inseguridad se instala fácilmente en la opinión pública, gracias a golpes de imágenes sensacionalistas, de sensaciones de sentido común, y sobre todo de palabras pronunciadas por personalidades que están legitimadas ante la sociedad. Y acá ya entro más en el terreno político, y cuando hablo de personalidades legitimadas por la sociedad, hablo del presidente Alberto Fernández, cuando en noviembre del año pasado, en una ocasión que se estaba inaugurando un departamento judicial, expresó que el problema de la inseguridad no la padecen los ricos, que los ricos tienen forma de combatir la inseguridad, que la inseguridad la padecen los pobres, los que menos tienen, los que caminan todo el día en la calle yendo a sus trabajos, y los que van en transporte público a sus trabajos, a hacer diferentes changas. Y realmente ahí, Sergio, yo digo que es preocupante una expresión por parte de nuestro presidente en ese sentido, porque no solamente está hablando, digamos, a un solo sector de la población, sino que está mintiendo. En realidad, hoy somos todos víctimas de la inseguridad.
Hoy la inseguridad atraviesa todos los estamentos sociales. Hoy la inseguridad es un tema que el Estado debe abordar y se niega sistemáticamente a abordar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hoy las personas o los funcionarios que tendrían que estar abocados a combatir la inseguridad están más abocados a pelear por un pequeño espacio de poder que ver cómo defienden a la gente de los delitos. Y lo digo básicamente por lo que pasa entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, donde tenemos a Sergio Berni, que está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y lo vemos permanentemente arengando con frases militares a una fuerza que es una fuerza civil, que es la policía bonaerense. Vemos como aparte de las arengas, se trabaja o se habla mucho más de operativos puntuales a donde están las cámaras, pero cuando se van las cámaras, y lo digo porque yo recorro el conurbano, la presencia del Estado desaparece. Entonces, la verdad, las palabras del presidente, sumado a la desidia, parece, de los que se tienen que encargar de la seguridad de los argentinos y de los bonaerenses, trae aparejado otra cosa, que la población se sienta desprotegida. Lo digo tanto en la provincia de Buenos Aires y a nivel país, una ministra que ante los hechos violentos y los delitos que se están produciendo todos los días, y que a veces reflejan los medios y a veces no, pero que son graves, que están ocurriendo en el sur, las tomas de terrenos, los cortes de ruta, la violencia hacia la familia. Bueno, por parte del Estado no hay ninguna intervención, solamente alguna que otra denuncia, donde funcionarios de derechos humanos usan los vehículos oficiales para transportar a mapuches y a otros personajes para tomar terrenos. Entonces, la verdad, hoy hablar de lo que nos falta en seguridad, yo creo que nos está faltando, antes que nada, una política no solamente de gobierno, sino de Estado. Me parece que no debe ser noticia que se junten autoridades nacionales y provinciales para combatir el delito. Al contrario, tiene que pasar desapercibido. Hoy lo que se debe transmitir es tranquilidad. Lo que se está viviendo hoy en el conurbano bonaerense es gravísimo. Hoy se vive en un estado de sitio permanente, Sergio. Así que, en ese sentido, considero que debemos trabajar en conjunto, y en los 3 minutos que queden después voy a ver si puedo aportar un punto de vista como para poder solucionar algunas de estas cuestiones. Totalmente. Perfecto. Está cumplido el tiempo. Es así. Gracias, Hernán. Qué bien le vendría a La Matanza justamente un berizo para poder ordenar cosas que históricamente ya los que están o siguen estando de un modo u otro, digamos por herencia política, queda claro que ya tuvieron todo el tiempo posible y no lo pueden arreglar. Ahora, siempre con el agradecimiento, les quería decir todos nuestros sponsors, que tiene que ver obviamente con Radio Realpolitik, con expresonews.com, lo que tenés que saber justamente, la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, la Asociación Argentina de Lucha al Cibercrimen, que está presente también acá en todo lo que tenga que ver justamente con el Fórum Global Argentina. También la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de dicha actividad extractiva en la República Argentina, y para FINAER, la empresa líder en garantías de alquiler de la República Argentina, ya con presencia en Europa. Estamos hablando con oficinas en Madrid, España, en Barcelona, Cataluña, España, y próximamente también una tercera oficina, me contó Pacarito, puede ser Marbella, la tercera opción geográfica elegida dentro de España, precisamente de todo lo que tenga que ver con FINAER. Así que el agradecimiento para todos. Bueno, llegó el momento ahora sí de nuestro segundo panelista. Él es abogado, psicólogo, también profesor universitario, da cátedra cada vez que opina. Alguno por ahí le dijo que no puede aparecer en tal lugar, a lo mejor lo dice acá también, después veremos. Es colega, es periodista, participó también de foros nacionales e internacionales sobre todo lo que tenga que ver con democracia y comunicación. Fue diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en algún momento lideró todo lo que tenga que ver con
el ente regulador de servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien nos hablará acerca de la complejidad, sociedad de la información, emotividad de amores y odios precisamente en las redes sociales. Tiene la palabra a partir de este instante, gran conductor de noticieros de otra época, hoy panelista, cuando algunos lo dejan, estoy haciendo referencia al señor Carlos Campolongo. Muy bien, Sergio, estimados compañeros de panel, muy buenas tardes. El objetivo, me parece, de parte del que nos está viendo, es poder vincular, articular los 4 temas, digamos, que se han elegido para hoy. Ya el primero que se expuso abre ventanas para pensar esa conectividad de temas y seguramente los espectadores, los oyentes lo van a hacer. Voy a tratar de hacerlo más sintético porque, claro, este es un problema muy denso y muy difícil de simplificar. Justamente lo mío intenta ir por otro camino, es reconocer la complejidad actual de las democracias, en general y en nuestro país también en particular. La complejidad de las democracias. En este momento en particular, viviendo un estado de excepcionalidad por la pandemia, que ha agudizado ciertas virtudes y ciertos defectos que tenemos como comunidad. Cuando yo hablo de la democracia compleja, me fijo como punto de atención todo lo que tiene que ver con esto que algunos denominan la sociedad de la información. Esto quiere decir que hay un cúmulo de nuevas tecnologías, por ejemplo, que abren desafíos nuevos, incertidumbres nuevos, complejidades nuevas. Y claro, yo lo que observo es que para muchas de estas complejidades del siglo XXI, estamos utilizando herramientas del siglo XIX, cuando deberíamos estar, de alguna manera, pensando todos estos problemas que nos reúnen hoy, con herramientas, imaginación y creatividades nuevas, que es lo que por lo menos en nuestro país no se ve. Se ve mucho la política espectáculo, digo de todos los sectores, la política espectáculo, el título en el diario, la imagen en televisión, las noticias falsas que se divulgan, el insulto, la injuria. Miren, cuando se empiezan a extender estas redes sociales, hay quienes piensan automáticamente, demasiado simplificadamente para mi parecer, con que las redes sociales democratizan las sociedades. Yo pienso que en parte sí y en parte no. Y tomo a un maestro que murió hace pocos años, que es Umberto Eco, y él sostenía que las redes sociales le dan derecho a hablar, o de hablar, a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, pero sin dañar a la comunidad. Ahora, lo que tiene que ver con el insulto, las campañas de los denominados trolls, el juego que hace uno u otro sector que esté en el gobierno o en la oposición, según los momentos, desinforman más de lo que informan. Esto es una gran paradoja del siglo XXI. Nuevas tecnologías, pero sin embargo sería difícil de explicar por qué se sostiene con esto que señalaba de la fake news, de los trolls, etcétera, etcétera, la desinformación. Vale decir, hay asimetría. ¿En qué? Por ejemplo, en lo político, pero también en lo económico. Hay quienes dominan el conocimiento económico mucho mejor que otras legiones, y aquí deberíamos buscar un punto de equilibrio. Entonces, repito, pensar el siglo XXI no con herramientas del siglo XIX. Punto 1. Hay nuevas divisiones del trabajo, lo cual
ha incrementado, por supuesto, en la producción la industria de los servicios, pero a su vez todo esto está muy ligado con los cambios de la virtualidad cibernética. Vale decir, antes la geografía nos indicaba la territorialidad. Hoy la geografía no nos implica la territorialidad solamente, porque la virtualidad hace que haya tiempo y espacio virtual. Esto supongo que los que dominan lo del comercio, hay un especialista aquí, lo puede desarrollar mucho mejor que yo. No creo entonces que poner un título de sociedad de la información por sí mismo esclarezca este tema. Vivimos naturalmente, y se ha señalado con lo de la seguridad, que desde mi humilde opinión implica un montón de otros problemas que por falta de tiempo no se pueden desarrollar, pero esa incertidumbre genera inseguridad. Y a su vez la inseguridad genera respuestas de tipo fuertemente emocional. Al ser fuertemente emocionales, yo les diría que lamentablemente priva muchas veces el miedo antes que la afirmación positiva. Y en esto tienen que ver también las redes sociales. Por eso hablábamos del amor-odio, por ejemplo. Cuando se intercambia o se contactan distintos actores, hay una fuerte carga, repito, a veces, de agresividad e insulto inútil. Por último, y obviamente haciendo mucha simplificación, más allá que estoy hablando de la complejidad, mucha simplificación en esto que estoy exponiendo, digo, nosotros, en nuestro caso particular, debemos pensar la comunidad, obviamente en un mundo que se suele denominar globalizado, pero eso no significa que enteramente lo que constituye el Estado de Derecho en la actualidad borre ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad propia de nosotros como nación. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya tipos de intercambio de todo tipo que acuñen esto de la globalización. Y para terminar, entonces, yo haría un refuerzo sobre la emocionalidad que hoy prima en las organizaciones sociales en general, en la sociedad en general. Fíjense en las campañas electorales cómo se apela discursivamente al miedo al otro. Esto es una dificultad para construir organización que luego tenga autoridad, jerarquía, la búsqueda de la verdad, valores, y por último, creo que para cerrar esto, pensando en el siglo XXI, hay que pensar y desarrollar y poner en práctica una educación que obviamente incorpore datos e información para las distintas especialidades, pero que la educación no pierda esa otra dimensión que siempre ha tenido, que es, yo les diría, la dimensión de la formación de la persona buena y correcta, y que socialmente, cuando se da la transgresión, venga la penalidad o la sanción social de acuerdo a la organización republicana de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que muchas veces en las últimas décadas, lamentablemente, se ha confundido mucho en nuestro país. Nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Obviamente tendríamos mucho tiempo para necesitarlo, mucho tiempo para poder explayarse mucho más, ¿no? Da la sensación de que, bueno, a lo mejor a algunos le puede resultar hasta incómodo justamente tener que resumir tanto porque sienten que finalmente no dice todo lo que tiene dentro, y ese seguramente es el caso de Carlos, pero lo tuvimos que hacer en sentido de tipo televisivo, justamente por cómo está enmarcada esta idea del Fórum Global Argentina. Así que, Carlos, disculpa por eso, ¿no? Cuando hablamos en los programas de radio seguramente ahí tenemos más tiempo y podés explayarte bastante mejor. Pero bueno, gracias por tener la capacidad también de poder sintetizar muy bien todos los conceptos que habitualmente dominas.
Así que ahora llegó justamente el momento de nuestro tercer panelista. Es uno de los economistas más destacados justamente de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad de toda la República Argentina. ¿Por qué? Hablo por su seriedad. No tenemos siempre economistas serios. Creo que si repasamos y hacemos un poco de revisionismo, creo que esto se traduce en toda Latinoamérica, no solo es un tema de Argentina. Creo que el tiempo nos termina dando este diagnóstico, ¿no? Algunos que dijeron que iba a pasar algo y terminó pasando otra cosa. Pero la seriedad, el equilibrio, forma parte justamente de quien es el director ejecutivo desde hace un tiempo de la Fundación Libertad y Progreso. Tiene un máster en economía en el SEMA. Es asesor económico justamente de empresas, de bancos y también de entidades intermedias. Quien nos hablará acerca de la recuperación económica. Sí, escucharon bien. 2021, recuperación económica. La Argentina ya se curó. Tiene la palabra, sus 10 minutos en nuestra primera ronda de la sexta edición del Fórum Global Argentina, el señor Aldo Abrán. Bueno, muchas gracias Sergio por la invitación y buenas tardes al resto de los panelistas. Para mí es un gusto compartir este panel con ustedes. ¿Y por qué esta pregunta? Porque claramente hoy estamos hablando de recuperación económica y una recuperación económica que con un poquito de suerte puede llegar a sorprender incluso al gobierno, superando la tasa de crecimiento de la Argentina este año, la que colocaron en el presupuesto nacional, que fue de 5,5%. Eso fundamentalmente se viene dando desde mediados del año pasado en la Argentina. ¿Por qué? Porque paulatinamente se le fue permitiendo a la gente y a las empresas que se le habían prohibido trabajar, volver a hacerlo. Obviamente alguien que antes no podía trabajar, no podía producir nada, de golpe empieza a producir y eso incrementa el nivel de actividad, se reactiva la economía y ahora en los últimos meses le hemos agregado un contexto internacional sumamente favorable para la Argentina que está empujando esta reactivación de nuestro país y que tiene que ver con que en el mundo todavía hay una gran preocupación por el impacto de la pandemia en las distintas economías y por lo tanto los bancos centrales de los países desarrollados lo que están haciendo en este momento es emitir muchísimo dinero, con lo cual una de las cosas que por ejemplo vemos es que la gran emisión de dólares por parte de la Reserva Federal lo que termina generando, de la misma forma que la gran emisión de pesos en la Argentina, es la depreciación del dólar. Baja el valor del dólar. Y si baja el valor del dólar, eso tiene un beneficio para la Argentina porque sus productos que exporta cotizan en dólares. Por lo tanto, eso lleva a que los precios suban. Hemos visto cómo han subido fuertemente todos los precios de los commodities y nuestras exportaciones valen más. Esto vendría a ser en términos de una persona como que si bien vamos a exportar menos, seguramente en términos de cantidad, este año nos aumentaron el sueldo. Nos aumentaron el sueldo tanto que a pesar de que por ahí exportemos en cantidades un poco menos, vamos a terminar exportando en términos totales, en términos de dólares, muchísimo más. Esto obviamente mejora las expectativas de crecimiento. También lo hace el hecho de que semejante cantidad de liquidez generada por los bancos centrales de los países desarrollados, lo que está haciendo también es financiar la demanda internacional. O sea, la demanda internacional de nuestros productos también está creciendo. Y por último, eso genera ese exceso de liquidez, una baja fenomenal en los rendimientos de los países que son más seguros. En algunos países incluso hoy los bonos de los estados cotizan a tasa negativa. O sea, uno compra un bono para pagar, en definitiva, estaría pagando para comprar ese bono en términos del tiempo en tasa de interés. O sea, una cosa asombrosa, lo cual lleva a que los inversores busquen países más riesgosos, economías emergentes, en donde poder aumentar el rendimiento de sus carteras porque pagan mucha más tasa de interés. En el caso de la Argentina, nosotros no estamos viendo un ingreso de capitales, obviamente, por este motivo, pero sí lo que hay es un desincentivo a la fuga de capitales, a la gran fuga de capitales que estamos
teniendo en nuestro país, lo cual hace que el desfinanciamiento de nuestra economía, ¿sí?, de la demanda de todos los argentinos, sea menor. Así que todo esto va a colaborar, sin lugar a dudas, a que este año la tasa de crecimiento sea incluso quizás mayor a la que propuso el gobierno en su presupuesto. Pero lo que vamos a ver al mismo tiempo es que en la medida que vaya pasando vayamos acercándonos a final de año, la tasa de crecimiento se va a ir moderando, ¿sí?, y cada vez más. Y eso tiene que ver con la conciencia, yo creo que se va a ir creando en el tiempo, de que en realidad no hemos resuelto los problemas de fondo. Y a eso venía justamente la parte del título de esta presentación, que es si se curó la economía, jugando un poco con esto de la pandemia, ¿no? La realidad es que es cierto que podemos empezar a curar nuestra economía del impacto de la pandemia, más en la medida que avance el tema de la vacunación, pero todavía no hemos curado a nuestra economía de las enfermedades persistentes que tenía y que la estaban llevando, ¿sí?, a una crisis terminal. Tengamos en cuenta que nosotros a la pandemia y a la cuarentena llegamos con una crisis de credibilidad muy fuerte, ¿sí?, que venía ya desde 2018 y que justamente lo que hizo la cuarentena fue profundizarla, pero en ningún momento se han encarado las soluciones para recuperar esa credibilidad. En la medida que la pérdida de credibilidad lamentablemente continúe estando ahí, lo que vamos a tener es gente que no va a querer invertir en la Argentina, argentinos y extranjeros estamos hablando, argentinos y extranjeros que van a querer sacar su dinero del país. Y eso lo que pone en riesgo es el futuro de esta recuperación. ¿Qué es lo que podemos esperar después de esta recuperación? ¿Crecimiento u otra crisis? Hoy, lamentablemente, por las señales y por el diagnóstico que está presentando el gobierno, pareciera que otra crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la expectativa del gobierno está puesta a ver si resolvemos el problema ahora con el Fondo Monetario Internacional, que según parece, resolver ese problema se vuelve mágico, ¿no? Resuelve todos los problemas de la Argentina en un instante. Lo mismo decían, por ejemplo, en el momento en el cual se estaba negociando con los acreedores privados. Resolvemos el problema con los acreedores privados y se acabaron los problemas de fondo de la Argentina. Y la verdad es que eso no fue así. De hecho, hoy estamos viendo una tasa de riesgo país y valores de los activos de la Argentina, sobre todo de los bonos del sector público, esos bonos que le dimos a los acreedores como canje por la vieja deuda en la reestructuración, que lo que están indicándonos es que quienes compran y venden esos bonos piensan que en los próximos años la Argentina va a hacer una reestructuración con una quita similar a la que le hicimos la última vez el año pasado. Claramente eso no es un país que hoy despierte o pueda despertar atractivo para lo que debería ser nuestro objetivo, que es recuperar la credibilidad, para que de esa forma, en vez de irse los ahorros de argentinos y extranjeros, vuelvan los ahorros transformándose en financiamiento para nuestra economía y además incentive, cosa que hoy tampoco pasa, a argentinos y extranjeros que tienen la posibilidad de invertir en la Argentina, a venir y hacerlo generando no solamente producción, sino trabajo productivo para los millones de personas que se han quedado sin empleo culpa de la cuarentena y la cantidad de empresas que lamentablemente hemos visto quebrar en los últimos meses. Entonces hoy yo creo que la clave de la Argentina es, sin lugar a dudas, pensar cómo resolvemos ese problema de credibilidad. Eso no se va a hacer con un acuerdo con el fondo. Es cierto que hoy uno podría estar descontando que sin acuerdo es imposible pagar en los próximos 2 años 46.000 millones de dólares, pero también es cierto que es imposible pagar 46.000 millones de dólares en 10 años si la Argentina no crece, ¿sí? Si la Argentina no recupera la credibilidad, que en definitiva esa credibilidad es lo que genera el crédito, ¿sí? Y yo creo que para saber cómo se resuelve este problema, lo que
debería hacer el gobierno es mirar el pasado, ¿no? Y ver qué es lo que sucedió y cómo llegamos acá, ¿no? Llegamos aquí, ¿por qué? Porque el gobierno de Cambiemos, en su momento, recibió un país que iba hacia una crisis con un cepo, ¿sí? Nos dijo a los argentinos, miren, vamos a salir del cepo, vamos a hacer las reformas estructurales que son necesarias para resolver los problemas de fondo del país. Y lamentablemente, si bien eso es cierto, generó una recuperación económica, como la que vamos a ver ahora, lamentablemente el incumplir esa promesa hizo que pronto todos perdiéramos confianza en el futuro de la Argentina y terminamos teniendo una crisis como la que empezó en el 2018. Así que bueno, para mis 3 últimos minutos voy a decir un poco cuál es la receta para poder resolver esos problemas de fondo. Perfecto, gracias. Aldo también, muy claro como siempre. Les recuerdo el agradecimiento justamente para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros que apoya el Fórum Global Argentina, también para FINAER, la empresa líder de garantías de alquiler, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen aquí en la República Argentina, con grandes profesionales que la están liderando. También para la radio que más crecimiento tiene en la provincia de Buenos Aires, que es Radio Realpolitik, y para expresonews.com, lo que tenés que saber, este nuevo medio de comunicación que nació de Buenos Aires para el mundo. Ya es el momento de nuestro cuarto panelista, también debutante en el Fórum Global Argentina, en este caso en esta 6ª edición. Él es experto en comercio exterior, además también es abogado, además también es martillero público y corredor inmobiliario, y muy joven, a muy temprana edad, diría yo que ni siquiera 30 años, menos de 30 años, fue candidato a intendente por el PRO en su provincia natal. Estoy hablando de la provincia de Misiones, en este caso de la ciudad capital, ¿no? Estamos hablando de una intendencia, en ese caso de Posadas. Así que quien nos hablará de precisamente el potencial argentino ante el mundo. Tiene la palabra el doctor, justamente Sergio Bustos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todo el panel. La verdad que agradecido de poder exponer un poquito, ¿no? Pero ya tengo 42 años, así que estoy un poquito más viejito de lo que te imaginas. Bueno, lastimosamente hay que apoyar un poco a lo que decía Aldo Abraham. El comercio exterior es un negocio, yo puedo decir, el más antiguo del mundo. La comercialización entre diferentes países siempre se dio. Lo bueno y la evolución que tuvieron otros países es que han estudiado las oportunidades y las debilidades de los otros países. Argentina hasta la fecha nunca ha formado un laboratorio de comercio exterior, un laboratorio de relaciones exteriores, y realmente políticamente nunca tuvo gente preparada de verdad para ejercer el comercio exterior. Y esto me hace acordar, y le digo que en ese momento, como estando en una política en el mismo color, en ese momento presidente de Cambiemos, del grupo que se armó en Misiones, ni bien había ingresado Alfonso Prat Gay como ministro de Economía con Macri, personalmente había conseguido un crédito en el holding de Corea del Sur que ofrecía $900 millones a cambio de soja y carne, simplemente. Y no sé cuál habrá sido el ego, pero primeramente nos invitó, y cuando vino esta persona, vino el grupo de Corea del Sur, estuvimos en Buenos Aires y todo, no nos atendió. Realmente eso dejó mucho de qué hablar y al final terminamos colocando ese crédito en Paraguay. Fíjense cómo Paraguay ha ido evolucionando. De hecho, Paraguay tiene un sistema que se llama el sistema Maquila, en el cual la industria importa la materia prima a 0 impuesto. La produce con 0 impuesto y la exporta con 0 impuesto. ¿Eso qué hace? Que la mayoría de la gente quiere invertir en Paraguay. Lógicamente, quien hoy quisiera invertir en Argentina se tendría que enfrentar a más de 165 impuestos, que realmente y encima son altísimos. Lastimosamente, eso es lo que está pasando hoy.
Entonces, si nosotros vemos el potencial de Argentina y hablamos políticamente o estatalmente para poder empezar a exportar, no va. No va, y esta es una experiencia por la que ya pasó Perú, por la que ya pasó Colombia, por la que ya pasó México. Entonces, ¿qué opción nos queda? Hablar de forma privada. Es decir, ¿qué tenemos como argentinos para empezar a exportar ante el mundo? Bueno, en realidad, todas aquellas que le dan un pequeño valor agregado para el resto del mundo pueden ser una competencia interesante. Así, solamente así, se podría llegar a hablar de que Argentina está para el mercado exterior. Sobre todo cuando uno dice, bueno, a ver, al exportar, ¿qué impuestos pago? No pago nada de impuestos. No, la factura de exportación, como hablaba hoy con una colega contadora, no graba el IVA, no graba rentas y nada. Entonces, es una pequeña oportunidad que, a pesar de toda la mala situación que estamos pasando en la Argentina, puede llegar a ser esa pequeña oportunidad para poder exportar. Ahora, es esencial que el Estado siempre esté atrás. Fíjense, les voy a contar la historia de Chile. Chile, desde el año 1960-70, en cada embajada hacía una promoción de sus vinos. Convengamos que la mayoría del vino que ellos exportan está compuesto en el 60 y 70% por nuestros propios vinos, de los cuales ellos llevan en tambos, ¿no? O en camiones, digamos. Pero desde el año 60-70 ellos vienen promocionando por medio de sus embajadas sus propios vinos. Entonces nos encontramos aquellos que hemos participado en un evento mundial sobre los vinos, de que Chile tiene uno de los mejores vinos del mundo. Y tendríamos que decir, Chile tiene uno de los mejores vinos del mundo gracias a la producción argentina. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Argentina no tiene ese tipo de promoción. Argentina no ayuda a promocionar los productos argentinos. Y entiéndase, no ayuda a promocionar los productos argentinos de las micro y medianas empresas. Sí, obviamente han promocionado de las empresas amigas, de empresas que, bueno, siempre están allegadas a los poderes, que ha pasado con este gobierno, con el anterior y con todos los otros gobiernos. Pero nunca se han pensado en la integralidad de toda la Argentina. Entonces, insisto, yo creo que la única oportunidad que podemos ver hoy para el mercado de comercio exterior es viendo únicamente de manera privada cómo podemos llegar a otras partes del mundo, pero solamente de manera privada. Yo en particular tengo una empresa, una importadora, exportadora justamente en Miami, y si hoy es lo que estoy viendo, es empresas privadas que están pidiendo que hagan por ahí un estudio de mercado para ver si pueden ir metiendo sus productos. Estamos viendo de pronto una importante participación, insisto, de forma privada, pero que pueden llegar a meter productos argentinos en el mundo. Y esto es muy importante, porque al exportar el producto, estamos sabiendo que está ingresando divisas de afuera, que es lo que hoy necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una presión importantísima de pagar justamente créditos que nos han otorgado. Espero no podamos llegar a que lleguemos a una Corea del Norte que mandan sus empleados a que trabajen en el exterior y que vengan con valijas llenas de billetes, o que pase como nos pasó con Antonini Wilson, que tuvo que ingresar algunos dólares de afuera. Digamos, espero que lo podamos hacer con el trabajo que tenemos, con el gran potencial argentino, desde el agro hasta las empresas de tecnología que exportan software. Ojalá que podamos de esa manera ponernos o pararnos en base a lo que podamos ante el mundo, ¿no? Creo que la oportunidad está, pero bueno, es algo que muchas empresas están desconociendo, ver ese potencial. Muchas empresas están desconociendo el mercado, lo que es el mercado exterior, y bueno, espero que por medio de asesoramiento podamos ubicarlas y puedan empezar a exportar hacia el mundo. De importar, hablemos poco y nada. Lo que tenemos que importar, bueno, son las autopartes
que espero también bajen un poco los impuestos que ponen, porque ese es el otro problema. Para producir cuestiones como los televisores, autos, equipos, mini componentes y todo lo que es tecnología, que la mayoría viene de afuera, espero también pueda bajar un poco, porque va a ser imposible que tenga una cierta competencia en el mercado y se pueda vender, porque hoy la economía realmente nos está ajustando el bolsillo, ¿no? Así que eso es más o menos para englobar lo que es el comercio exterior y el potencial que tenemos. Perfecto, muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Clarito, creo que es una reiteración, si uno también vuelve a hacer revisionismo con respecto al comercio exterior, dijo una gran verdad. ¿Cuántas veces estuvo gente que no estaba preparada para la ocasión y la Argentina vive perdiendo oportunidades? Ojalá nos sumamos al deseo justamente de un experto en comercio exterior que esta no sea una nueva oportunidad perdida. De esta manera, entonces, ya pasaron nuestros 4 panelistas por la primera ronda de 10 minutos cada una, 10 minutos de tiempo para cada panelista para exponer su tema. Y ahora entramos en el mismo orden, como ya les había comentado en el inicio nomás de la 6ª edición del Fórum Global Argentina, en la segunda ronda, y vamos a empezar por eso, por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, para que tenga sus 3 minutos de conclusión de su propia exposición de la primera ronda. Hago referencia a Hernán Berizzo. Bueno, gracias, Sergio. Y sobre lo que nos falta en seguridad, algunos puntos que yo considero que son muy importantes. Antes que nada, tener una justicia que se active de manera correcta ante un delito. Y en esto quiero precisar un punto que muchas veces, y recién lo decía Carlos, las reacciones emocionales. Últimamente dicen todos que muchos de los delitos se producen hechos por menores, y que se podría llegar a corregir eso con la baja de imputabilidad. Yo particularmente considero, quiero dejar claro, que no soluciona nada la baja automática de imputabilidad, sino que hay que hacer un trabajo mucho más extensivo y mucho más importante en ese sentido. Seguir mejorando la infraestructura carcelaria y de las dependencias, si bien durante la gobernación anterior se hicieron muchos trabajos en la infraestructura carcelaria y en dependencias en más de 50 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir trabajando sobre eso, auditar los elementos de seguridad periódicamente. Hay que auditar, hay que hacer exámenes psicofísicos y de todo tipo a las fuerzas de seguridad. Capacitación para las fuerzas de seguridad, no solamente la capacitación para el ingreso, sino tiene que haber una capacitación todos los años, y por supuesto un equipamiento adecuado. Si bien también en el periodo anterior la gobernadora María Eugenia Vidal equipó con chalecos antibala y con nuevos elementos, hay que seguir, porque hay que decirle a la gente que tienen una periodicidad de los elementos que maneja la policía, que después se vencen y hay que comprar nuevos. Priorizar, y este es un punto que quiero recalcar, la prevención contra la represión. Hay que priorizar la prevención. Eso es muy importante, es otro punto a trabajar. La presencia en los barrios, en la calle, recuperar la confianza en la policía. Los que tenemos algunos años ya recordamos la policía que estaba en la esquina, que se acercaba al comercio, que hablaba con los vecinos, el acercamiento a la comunidad de la fuerza de seguridad, el seguimiento de las rutas narcos. Hay que hacer un trabajo, seguir haciendo un trabajo pormenorizado e inteligente de las rutas narcos, que no empiezan en el cartel de Medellín, empiezan en un kiosco de la 1114 muchas veces. Erradicar puntos de venta, elementos robados, seguir trabajando los desarmaderos, recuperación de espacios públicos. Los espacios públicos, así como las canchas de fútbol en algún momento, los espacios públicos tienen que volver a ser de la familia. Un eficiente sistema de denuncias de delitos, promover en la población acciones preventivas, sobre todo en los adultos mayores, focalizar los delitos por localidad. No todas las localidades de nuestro país tienen que tener la misma estrategia para combatir los delitos. Y por último, y lo más importante creo yo, trabajar, creo que lo dije antes, con fuerte presencia sobre la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades. Con esos puntos yo creo que podemos mejorar sensiblemente la inseguridad que tenemos en nuestro país. El cuadro sinóptico justamente de la seguridad o de la inseguridad, como lo quieran llamar, en la República Argentina, firmado por justamente Hernán Berizzo. Muchísimas gracias, Hernán.
Bueno, ahora vamos a estar justamente escuchando la conclusión. Seguramente podría estar con una conclusión de 1 hora y una exposición de 5, como lo dije anteriormente. Pero bueno, tenemos nada más que 3 minutos para escuchar las conclusiones de su propia exposición del señor Carlos Campolón. Gracias, Sergio. Y yo trataría de sintetizar obviamente que no tengo recetas, pero lo que podría ser inscribir en nuestra dinámica social algo más integrador, eso que se mencionaba antes, por ejemplo. De nada podemos hablar si realmente no se lucha en serio contra la pobreza, la conciencia sobre lo que nos está atravesando con el narcotráfico. Esto es todo destructivo de la persona, o de gran mayoría de las personas, aquellos que no tienen esperanza global, pero además de trabajar, de poder incorporar cultura. Entonces, la síntesis que hago, y escuchando a mis compañeros de panel muy atentamente, tiene que ver fundamentalmente, yo diría, con proyecto. La palabra proyecto no es una palabra abstracta. La palabra proyecto significa una mirada sistémica de la sociedad, en donde va desde la política, la crisis de representación, la calidad de quienes nos representan, el estudio, la preparación, o sea, aquello que le da calidad a la institucionalidad. Eso me parece como muy importante. Entonces, diría, proyecto, dirigentes preparados para llevar adelante ese proyecto, y no dirigentes desde una visión tecnocrática, sino política en el buen sentido aristotélico, diría yo, de aquello que es lo político, o sea, el diseño de una comunidad interrelacionada. Eso, por un lado, y en esa cosmovisión de la sociedad, por supuesto, vamos desde lo político, pasamos por la economía, las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de los trabajadores, los intelectuales, los hombres que están vinculados al espíritu, es decir, todos pueden tener un lugar. Entonces, proyecto, dirigentes, y asimilar los desafíos, insisto, como al principio, que significan pensar la sociedad con herramientas del siglo XXI. Y en eso recalco, esto no se está estudiando en nuestro país, no se está considerando en profundidad, y que es la dimensión de la educación, que no es la educación solamente en el aula, es una concepción mucho más integradora de la educación, y que implica inclusive, frente a ciertas situaciones que han cambiado en estos 30, 40 últimos años en cuanto a comportamientos sociales, en cuanto a combinar equilibradamente la dimensión individual con la dimensión social, lo del Estado con el mercado, para que verdaderamente construyamos una democracia que es compleja, pero equilibrada, y que nos permita la producción en un sentido muy, muy amplio. Y para esa producción necesitas naturalmente trabajo manual, pero también necesitas trabajo intelectual, imaginativo, como decía antes, y demás. Me parece que eso es toda una tarea por desarrollar, y que yo en esto coincido con algunas opiniones. Me parece que los gobiernos, no quiero solamente concentrarlo en el actual, sino en general, yo les diría, desde los cambios de paradigma que ha habido en las sociedades, me parece que es una tarea que habría que considerarla como prioritaria y abrir los caminos para que pueda haber esas nuevas expresiones y no nos mordamos la cola nosotros con nuestros propios discursos, nada más.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, entonces. Bueno, llega el momento entonces de nuestro tercer panelista en el mismo orden, como siempre decimos, de la primera ronda. Tiene ahora justamente su momento para sacar conclusiones de su propia exposición, el señor Aldo Abrán. Bueno, lo primero que hay que entender es que la historia de empobrecimiento de la Argentina lleva ya décadas, ¿no? Y eso está relacionado con la pérdida creciente de la credibilidad en que nuestro país pueda llegar a desarrollarse económicamente, brindando oportunidades de progreso. Y puntualmente esta crisis de credibilidad que estamos viviendo desde 2018, y que yo creo que continúa más allá de esta recuperación económica, tiene que ver con eso, ¿no? Y con el diagnóstico de un gobierno que nos dice que el crecimiento se genera desde el Estado y que después, a partir de allí, se suma el sector privado productivo y lo hace continuar. Y claramente, con ese diagnóstico, lo que ha resultado es que ha habido un incremento fenomenal del gasto público que, en definitiva, increíblemente, se supone que genera crecimiento cuando es financiado con un enorme aumento de la presión tributaria sobre los sectores productivos. Justamente los sectores productivos son los que generan los recursos para poder pagar los sueldos y los gastos de su propio sector y también a través de los impuestos, los del sector público. O sea que para no hacer el ajuste del gasto público, hacemos el ajuste del sector privado productivo y eso va a generar crecimiento en el tiempo. No parece probable, ¿no es cierto? Y a partir de allí uno tiene que pensar no solamente en este tema de la fuerte presión impositiva que realmente asfixia al sector privado productivo, sino que aún con esa presión tributaria resulta que ni siquiera pueden pagar sus gastos, los gastos del Estado, con lo cual terminan quitándole el crédito al sector privado productivo, lo otro con lo cual podrían producir e invertir más para alimentar esta maquinaria voraz del Estado. Tengamos en cuenta que queremos que vengan a la Argentina y que los propios argentinos coloquen su dinero aquí a producir, cuando la Argentina ya en 2019 estaba en el puesto número 21 entre 190 países, ¿sí?, entre los que más exprimían con impuestos a sus empresas. Eso en un ranking del Banco Mundial. Otro ranking del Banco Mundial lo que muestra es, toma una empresa tipo pyme y analiza que gana muy bien en términos de sus ingresos y analiza cómo le iría en cada país del mundo si pagara todos sus impuestos. Ya en 2019, cuando teníamos menos presión tributaria que hoy, nosotros éramos uno de los 2 países del mundo en los cuales perdería plata. Y algunos funcionarios todavía se asombran de que haya informalidad. Claramente hay informalidad, porque acá, si vos pagás todos los impuestos, quebrás, ¿sí? O sea que si pensamos que con estas condiciones vamos a lograr que los inversores argentinos y extranjeros coloquen su dinero acá, estamos absolutamente equivocados. Tenemos que empezar a hacer reformas estructurales de fondo que nos permitan bajar los impuestos, para lo cual hay que reducir el gasto excesivo del Estado y hacer reformas como sacar más de la gran parte de las más de 67.000 regulaciones que tenemos en nuestro país, incumplibles, y tener una legislación laboral moderna, cosa que hoy lamentablemente no tenemos y que lo único que hace esta legislación, y se ha demostrado en el tiempo, es destruir empleo productivo. Muchísimas gracias, Aldo. Muy claro, realmente, como siempre. Bueno, tiene justamente su momento ahora el panelista que habló sobre comercio exterior para cerrar la 6ª edición precisamente del Foro Global Argentina. Así que tiene la palabra, sus 3 minutos, justamente Sergio Bustos. Gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, como uno dice, ¿qué hacemos con esta crisis, con el COVID y demás? Tenemos que reinventarnos, no queda otra más que reinventarnos, y sobre todo en la Argentina, que no es fácil. Entonces hoy habría que hacer un paso que no había antes, tratar de preguntarse cada empresario si mi producto puede llegar a ser exportable, cosa que tendrán que charlarlos en las cámaras de comercio. Y a la vez ese paso que no había desde la Cámara de Comercio para hablar con la Cámara de Comercio Exterior deberá existir una comunicación mucho más fluida,
para ver si pueden llegar a tener o presentar un producto exportable. Eso sería fantástico hoy, porque yo creo que nuestro futuro, la economía, el comprador, hoy lo tenemos que encontrar afuera. La Argentina, lastimosamente, internamente está pobre. Pero bueno, si nosotros podemos llegar a exportar, podemos llegar a ingresar divisas, y eso puede, con el tiempo, si es sostenido y lo vamos manteniendo, puede llegar a generar con mucha suerte mayor ingreso, puede ser que se dispare un poquito el tema de los trabajos y eso. Pero para eso hay todo un caminito que hay que hacer, que es tratar de internacionalizar la empresa. Aprovechamos que tenemos a uno de los representantes del pueblo, Hernán Berizo, que espero me pueda escuchar atentamente. Sería muy importante que políticamente se abran los consulados, se abran las embajadas para hacer reuniones de comercio. Algo que a mí me tocó vivir cuando yo viví en Nueva York un tiempo, como todas las embajadas generaban rondas de negocios con diferentes productores. Eso es algo que no lo tuvimos acá en Argentina. Eso es algo que tendríamos que poner en una agenda, y mínimamente cada una semana o cada un mes como máximo se puedan hacer rondas de negocios en las embajadas amigas, pueda llegar a ofrecer el producto, ver qué tan posible puede llegar a ser. Y esto digo para que se lo hagan en Argentina, porque hoy inclusive decir, bueno, vamos una comitiva a tal país a viajar, nos sale bastante caro, Pero al menos podríamos hacer eso con el primer conocedor de nuestro país, que es la embajada. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a hacer reuniones de negocios con embajadas, inclusive que la embajada programe Zoom con sus propios compradores o importadores de sus respectivos países, podríamos llegar de esa manera a darle un saltito o un empujoncito al empresariado argentino. Eso sería hoy un golazo y lo estamos necesitando. La Argentina, no todos los argentinos estamos preparados para exportar. Como vimos, siempre fue pocas empresas de grandes polos que exportaban. Hoy necesitamos que empresas más medianas, más chicas, puedan llegar a tener la oportunidad de exportar. Ya sea de bodegas pequeñas como las de Salta, que tienen vinos en altura, que son muy bien cotizados en Estados Unidos. De hecho, me ha tocado hacer eso con una empresa de Mendoza. Pero así con las otras productoras de dulce, productoras de chocolate, de alfajores, de todo ese tipo de producto que puede llegar a tener una entrada interesante en otros países. ¿Necesitamos el apoyo del gobierno? Sí, necesitamos el apoyo del gobierno, pero necesitamos más el ánimo del empresariado argentino. Tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar el negocio afuera. No va a ser fácil, pero bueno, hay gente especializada que estudia cómo puede llegar a entrar en otros países. No es que me esté haciendo propaganda, pero aprovecho para decirlo, así como yo, hay muchos otros empresarios que se dedican a eso. Y creo que esa es una salida hoy, porque Argentina tiene un potencial. Argentina es un país muy rico, pero hay que explotarlo, hay que pulirlo. Así que espero que todos los argentinos podamos llegar a hacer eso y tengamos el éxito que nos merecemos, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Como para terminar, el agradecimiento también para todo mi equipo. Uno no está solo, sin ellos sería todo mucho más complicado. Así que gracias para el agradecimiento para Alan Mineo, también para Mariano Gutiérrez, para Gustavo Nano y para Lucas Martínez Onaria. Gracias a todo el equipo realmente que se encuentra geográficamente ubicado en otra posición. Y como siempre, el agradecimiento para TV Radio Miami, para Radio Realpolitik, aquí en La Plata, en la Argentina, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, para CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, principal entidad
de la industria extractiva justamente en la República Argentina. Y para Finaer, justamente garantías de alquiler, es justamente la empresa líder en nuestro país. Así que el agradecimiento para todos ellos y también obviamente para expresonews.com. Expresonews.com de Buenos Aires para el mundo. Todo lo encontrás justamente lo que pasa en el mundo, en Argentina, en expresonews.com, lo que tenés que saber. El agradecimiento para todos nuestros panelistas, Hernán, Carlos, Aldo y también el tocayo Sergio. Gracias por haber formado parte de esta 6ª edición de lo que dimos en llamar Fórum Global Argentina, desde TV Radio Miami para el mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.